Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Radar, en Rompimiento Televisión por Internet. Ya escuchaba usted ahora la conversación que tuvimos con Pedro Salmerón, fuertísima, verdaderamente muy, muy interesante. Y ahora quiero invitarlo a otro tema que también está candente, sobre todo porque implica la estrategia, una estrategia de acotar, de asediar a las voces de la izquierda en una de sus principales plataformas, que son las redes sociales. En las últimas semanas hemos atestiguado, en algunos casos hasta en carne propia, pues un acoso abierto, flagrante, franco, explícito, por parte de las redes sociales hacia algunas de las voces de la izquierda mexicana, suspensiones de cuentas, eh, de repente acotaciones de movimientos, de repente cancelaciones de cuentas de gente pues abiertamente cercana, abiertamente próxima a la izquierda, al gobierno del presidente López Obrador, al movimiento de regeneración nacional, a Morena, al progresismo. Y en una charla, que teníamos, pues en una de esas redes, mi querido Jorge Gómez Naredo y yo, pues hablábamos de la necesidad de platicar públicamente de este asunto. ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿Qué es lo que está pasando con estos algoritmos que pues todo parece apuntar a que también van a votar, a que también van a tomar parte en la disputa política, ideológica, social que se avecina en el próximo mes de junio en México, cuando habremos de celebrar la trascendental elección intermedia en nuestro país? Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Jorge Gómez Naredo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo y con todos los que te siguen, que son muchísima gente y ya sabes que siempre me da mucha alegría. Jorge, estamos en un predicamento. Las benditas redes sociales, que fueron uno de los principales instrumentos para que Morena pudiera alcanzar el poder, pues hoy están bajo asedio de los propios responsables de estas redes. Twitter se ha convertido en una especie de prefectura que puede ir filtrando los mensajes y callando voces. Sí, digo, yo creo que nadie de los que vivimos este proceso desde las elecciones del 2000, del 2006, del 2012, podemos negar la importancia que tuvieron las redes sociales, incluso los propios medios de comunicación en los cuales de una u otra forma colaboramos, Rompeviento, en fin, muchísimos portales, el YouTube, estas cuestiones pues nos han permitido cosas que hace 20 años a nivel periodístico pues jamás hubiéramos pensado, nunca una rotativa y sacar notas o tener un canal de televisión. Es decir, nos han proporcionado estas herramientas y esto ha venido a revolucionar no solamente la parte mediática, sino también la forma en cómo la gente se informa, en cómo la gente captura las noticias, cómo reflexiona. Y yo pienso que esto ha establecido una opinión pública muy diferente a la que teníamos hace 2020. Y también ha hecho que muchísimas personas que antes no eran escuchadas, ahora los escuchen, ¿no? Tanto para las personas que dicen, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo con tal, las personas que le dicen a López Dóriga, sabes que eres un chayotero, las personas, eso es muy rico, pero existe también el riesgo de que estas plataformas, que en un momento se pensaron como que eran completamente neutrales, pensar que son y que pertenecen a una neutralidad y que están ahí, que es un territorio en el cual todos tenemos la equidad. Y eso no es cierto, porque en realidad estas benditas redes sociales, estas plataformas, pues tienen un modelo de negocio en donde al fin y al cabo se benefician de los propios usuarios, de las personas que ponen cosas, de las personas de sus imágenes. Y esto es un elemento que
que en un momento dado se debe de legislar o el Estado debe de intervenir. ¿Hasta qué punto es viable que estas redes manejen nuestros datos y nos construyan, a nosotros nos construyan y nos venden como en paquetes a los anunciantes? Pues es muy fácil anunciarse en Facebook, en Twitter, quiero anunciar con personas de tales y cuales características, y entonces el mensaje llega. Esto es un problema. El otro problema que existe con estas plataformas es la cuestión de los impuestos. ¿Pagan impuestos en México o los pagan en Estados Unidos o dónde están? O estas cuestiones de los Estados Unidos. Hace un año el Estado dijo, bueno, pues deberían de pagar el IVA y hicieron un alboroto y entonces se lo cargaron, claro, a los usuarios, pero era un alboroto. ¿Qué más están pagando? ¿Cuáles son a quién tributan? Y eso es una cuestión que tiene que ver con comercio internacional, con comercio entre muchas naciones. Está la cuestión del TEMEC, pero tiene también que ver con la justicia y con estas empresas que se benefician. Y en el otro punto, que es el punto que creo que es el que estamos tratando, es hasta qué punto estas redes son completamente neutrales y hasta qué punto estas redes no pueden ser barreras y ellas mismas afectar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ellas, es su territorio, Twitter es su territorio, entonces es una empresa privada, Facebook es su territorio, YouTube, ellas deciden quiénes están las cosas, quiénes hacen las cosas bien y quiénes no, quiénes se pasan y quiénes no. Y entonces eso preocupa porque ellos son el territorio, es decir, el ciberespacio, son los jueces y son los que deciden a quién expulsar y a quién no. Y ahí es donde se viola un principio que es el de la libertad de expresión. Los casos de que hace poquito suspendieron cuentas, digamos, simpatizantes del gobierno de Andrés Manuel, de varias, creo que fueron 3 o 4, más allá de muchas otras, pues eso prende las alarmas, porque entonces ¿quiénes son los que deciden? Twitter, ¿y a partir de qué criterios? Hace poquito también vimos con una cuenta de una cuenta importante que también fue político, y esto automáticamente tiene que ver con la cuestión de lo de Donald Trump. Yo creo que cualquiera dice Donald Trump es un impresentable, lo sabemos, pero la cuestión simbólica de que Twitter y Facebook hubieran dicho, vamos a pagar a Donald Trump no existe en nuestras redes, pues es un hecho que cualquiera puede ser censurado, puede ser eliminado de esas redes sociales. Más allá de si estuvieron bien o no estuvieron bien y de hasta qué punto, creo que esa discusión, hay una discusión mucho más amplia y que es, ¿quién va a decidir hasta qué punto se le da la libertad de expresión? Ese es uno de los elementos. Y el otro elemento es cómo funcionan sus algoritmos. O sea, cómo funcionan y cómo hacen que una persona tenga mayor y menor impacto. Si es a través de los números de seguidores, si son los perfiles, en el caso de, por ejemplo, de Twitter, son los perfiles que tienen más o los que tienen menos. Porque, por ejemplo, hay perfiles que tienen millones y no tienen retweets ni tienen me gustas, ¿no? Y de repente hay otros que tienen muy poco y tienen mucho. ¿Quién está inflando? Si no está inflando. Eso no existe una transparencia. No existe eso y eso puede impactar en que ciertas figuras se posicionen, como sucede en Facebook, que si tú inviertes dinero, pues entonces vas a aparecer en todos lados, como aparecía en todos lados Movimiento Ciudadano y que logró catalogarse en esa red social como de una forma muy importante. Es un tema muy amplio y no es un tema de cuestión de que, es un tema de libertad de expresión y es un tema muy complejo. Una de las cuestiones que hablábamos en este intentar entender lo que está pasando con las redes, Jorge, pues es la cuestión de los algoritmos, porque, pues, si bien los algoritmos como tales son instrumentos matemáticos aleatorios, instrumentos que pueden no ser pues una persona que está detrás, están regulados por quienes controlan esas redes sociales. Y esa regulación, pues está hecha por personajes como Hugo Gutiérrez, reputado panista, director de Twitter México, uno de los directores de Twitter México, que se niega a dar explicaciones, que se niega a responder preguntas. Y el peligro que subyace en esta negativa es que no sabemos cómo se regula el algoritmo, no sabemos
Si a conveniencia de la empresa, a conveniencia de quienes se anuncian, a conveniencia de sus alianzas políticas presentes o pasadas, es como se puede procesar la red social. Y me pregunto si podemos hacer algo nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, ante esto. Y eso es una cuestión que me parece que es fundamental. No sabemos cómo, no sabemos bajo qué intereses y no sabemos cuándo cambian y cuándo no cambian. Facebook, por ejemplo, cuando inició tenía mucha, digamos, viralidad, esto que aparecía mucho, las imágenes. Después fueron los enlaces, después fueron los videos, después volvieron los enlaces. Es decir, ellos a partir de su plan de negocio, la cuestión es que ¿quién nos garantiza que esos algoritmos no puedan ser utilizados de una forma política y a partir de los ingresos? En el caso de YouTube, por ejemplo, si YouTube decide que tú no aparezcas, pues entonces no apareces y entonces hazle como quieras, pero no vas a aparecer. Y claro, ahí la ciudadanía puede decir, yo quiero que este programa o este canal tenga mayores impactos y entonces hace para que lo tenga. Pero ¿quién lo regula? ¿Cómo se regula? ¿A partir de qué elementos? Y lo que sucede en el caso de Twitter sí me parece preocupante porque, pues entonces, ¿cómo es que va a impactar? Porque Twitter es una red que impacta mucho en la opinión política, aunque quizá no tenga el impacto que tiene Facebook y mucho menos el impacto que tiene YouTube, pero en la opinión pública política tiene cierto impacto y no sabemos exactamente cómo es esta regulación. Y además esos algoritmos pueden eliminar palabras, pueden eliminar elementos que sean, decir, no, esta palabra no la vamos a poner y cada mensaje que tenga tal palabra no va a aparecer o va a aparecer con menor impacto. Eso es algo que no sabemos y como es este terreno nuevo, porque es un terreno nuevo, el espacio digital, el espacio que no existe, pero que existe, es un terreno que los estados pues apenas están estableciendo cómo van a regular y ahí se está jugando porque los mexicanos pasamos entre 3 y 5 y 6 horas en las redes sociales o en el internet y eso es algo que va a impactar de una u otra forma. La cuestión es que creo que se debe de exigir que el Estado, porque al fin y al cabo es el Estado, me parece que debe de intervenir en esto. La propuesta que hizo Monreal, que es una propuesta que fue muy criticada y que después fue muy banalizada en el sentido de la libertad de expresión y que iba a ser, en este sentido, un articulista que por cierto es de Jalisco, no creo que valga la pena mencionarlo, decía que era el elemento para que AMLO se volviera más autoritario y entonces eliminara todas las cuestiones que estuvieran en su contra. No, la cuestión es que estas tres cuentas a las cuales le suspendieron, no hubo forma de recuperarlas porque la propia red social dijo no. O sea, y no hay otra instancia, o sea, como sería esta cuestión de yo quiero tener esta capacidad. Son cuestiones privadas, sí, es una empresa, sálganse como dicen, pues si no te gusta la regla, salte de Twitter, pero no es tan fácil porque tiene impacto en la opinión pública y tiene impacto en la libertad de expresión. Y ahí es donde está este elemento que todavía no logran los propios países. En el caso de Estados Unidos, de repente hay intentos, aunque ahora no creo porque en realidad Twitter y las redes sociales se portaron bien con los demócratas, entonces no creo que sea tanta la presión, pero en Europa sí existe. Facebook, Twitter, Google, que tiene otros elementos, estas grandes empresas son gigantes y han acumulado un poder importantísimo económicamente y mediáticamente. El cuarto poder que hablábamos del poder legislativo, estas redes tienen un poder impresionante como para, en caso de que lo decidan, desestabilizar muchas cosas. Y es ahí donde debemos de hablar de esto y donde debemos de establecer y donde es importante decir hasta qué punto van a intervenir políticamente en los asuntos locales. Hemos visto en el caso mexicano que hay personajes que están en esa red social y tienen intereses políticos y entonces, ¿quién garantiza que esos intereses políticos no afecten el funcionamiento de las propias redes sociales y la supuesta neutralidad que parece ser que es lo que ellos establecen, pero que en realidad ahí sí están muchas cosas en juego? ¿Cómo se puede regular, Jorge? ¿Tú para dónde ves el panorama? ¿Cómo se puede conciliar, por un lado, el innegable poder además el poder a manos libres que tienen las redes sociales
y también el hecho incontrovertible de que cualquier intento de regular también impacta en el derecho constitucional a la libre expresión y a la libre difusión de las ideas. ¿Cómo podemos desenmarañar este entuerto para que podamos discutir sanamente en las redes sociales, pero que también este diálogo pues esté regulado con reglas vastas y amplias para todos? Sí, ahí la cuestión es complicada porque una no debe de impactar en la libertad de expresión. Me parece que hay un elemento que es que todos debemos ser libres y yo creo que ahí va la postura que hace Andrés Manuel, que no agradó, digamos, la intención de esta de regular. Pero más allá de regular o no, que es una palabra como que afectaría la libertad o como que afectaría la propia capacidad de estas redes sociales, creo que sí hay que garantizar derechos dentro de estas redes sociales, ¿no? Y que no sean las propias redes quienes decidan esos derechos, porque al final somos usuarios de estas redes sociales, han hecho, y además no es cuestión de que nos regalen las redes, de que nos regalen la infraestructura, se han hecho inmensamente millonarios con nuestros datos y lo siguen haciendo. Si uno busca en Google, ¿no? Zapatos, al siguiente día en el correo aparecen en zapatos y en Facebook aparecen zapatos y todo parecería ser que nos quieren vender zapatos. Ellos hacen uso económico de nuestros datos. Lo que nosotros tendríamos es tener ciertos derechos dentro de esas redes sociales. Y esos derechos no están garantizados porque quienes son los que los imparten son las propias redes sociales. La propuesta de Monreal era que esto pudiera tener como que fuera otra instancia, más allá de la red social, cuando te suspenden una cuenta. Podrían ser muchas cuestiones, pero sí me parece que también tenía problemas la propuesta de Monreal porque decía, no ven noticias falsas. Y eso pues podría decir, qué bueno que no haya noticias falsas en las redes sociales, va a ser muy más sano. ¿Quién decide qué son noticias falsas? ¿Quién decide qué es opinión? ¿Quién decide qué es un reportaje? ¿Quién decide que eso es un problema? Facebook lo intentó hacer y entonces puso a 2 o 3 buenos periodistas y ellos decidían que era falso y que era verdadero, y ahí hay un problema porque en el periodismo hay muchísimas discusiones acerca de los géneros periodísticos y entonces eso también es problemático. Entonces es una cuestión muy compleja y lo importante es que se empiece a hablar de eso. Me parece que la propuesta de Monreal, que no me parece una propuesta que sea la más adecuada, pero es el inicio de una discusión que se tiene que dar porque esto no va a regresar a como era, a lo físico. Esto al contrario, va a ser todavía más amplio. Y si no tenemos reglas más claras acerca de cuáles son nuestros derechos dentro de estas propias redes sociales, aunque sean privadas y aunque sean espacios que se nos proporcionan, pero no por ser eso podemos tener una pérdida de derechos y especialmente no por eso tenemos la pérdida de derechos de la libertad de expresarnos y de decir y de estar en desacuerdo con tales cosas. Eso es una cuestión que se necesita quedar muy claro. Y la otra cuestión que sí me parece importantísimo es hasta qué punto pueden utilizar nuestros datos para hacerse estos grandes negocios. Ellos dicen, es que tú firmaste un acepto de no sé qué cosas, pero creo que hay muchísimo más cuestiones allá que no solamente impactan en nuestra libertad, sino que también impactan y deberían de impactar en ellos, tendrían que establecer mecanismos mucho más sanos y esto afectaría, y creo que ahí sí es un gran problema, su modelo de negocios y es ahí donde pudieran estar muchísimo más enojados los dueños de estas redes sociales. Mientras esta discusión avanza y se puede pues llegar a concretar un diálogo, ¿tú cuáles crees que sean pues las acciones que el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, los usuarios, las usuarias de las redes sociales podrían hacer? ¿Qué mecanismo podríamos inventar o podríamos utilizar para ir caminando hacia una regulación o por lo menos hacia una claridad sobre el funcionamiento de las redes sociales, Jorge?
Pues, yo pienso que uno de los elementos importantísimos es que no podemos dejar estos debates, o sea, no decir ya me harté de Twitter, ya me harté de Facebook, entonces voy a regresar a Televisa. No, esto es una cuestión que se tiene que dar dentro de esos propios espacios y no podemos dejar que no se dé. Otra cuestión es también estar constantemente poniendo o señalando injusticias dentro de estas redes sociales. Sí censuraron tal tweet, ¿no? Sí censuraron tal cuenta, sí expulsaron, sí hicieron cosas. Y la otra es también apoyar estos proyectos que están más allá de las redes sociales. Yo veo, por ejemplo, no sé por qué, no sé cómo es que sucede que yo no tengo activadas prácticamente ninguna notificación de YouTube en mi teléfono, y la única notificación que me llega es la del nuevo episodio de Latinus. ¿Cómo sucedió eso? No sé, pero hay una inversión ahí. Y eso es parte de esa inversión. Y eso no es algo que sea neutral, pero tampoco es algo que nos esté diciendo cuánto están ganando estos espacios para publicitarse. Creo que esa cuestión debe ser muchísimo más clara, la publicidad. Facebook ya tiene una cuestión de los anuncios, pero debemos exigir porque al fin y al cabo somos usuarios, pero no somos, aunque Facebook y las redes sociales nos ven como datos, pero somos personas, somos usuarios y tenemos derechos. Y esos derechos hay que en este momento empezar a construirlos porque no existen. O sea, no es un derecho que ya esté en la Constitución, que sea, sino son derechos que vamos a tener que construir porque son derechos de una nueva época donde es esta cuestión digital extraña que tenemos que ir consiguiendo estos derechos, pero lo que no podemos hacer es expulsarnos de ahí, salir de ahí. Tenemos que dar la batalla y también tenemos que exigir a nuestros legisladores, a nuestros gobernantes, que haya una cuestión así. No podemos ser rehenes, como lo hemos sido rehenes de empresas petroleras durante muchísimos años, como lo hemos sido rehenes de duopolios televisivos, no podemos ahora ser rehenes de estas empresas gigantescas. ¿Tú crees que haya algún ánimo si los legisladores no quieren meterse con las televisoras? Menos querrán meterse con las redes sociales. Es decir, aquí pues tengo la impresión, y es una impresión muy personal, Jorge, tengo la impresión de que estamos solos en esta pelea y de que seguramente seguiremos estando solos. Sí, es una cuestión. Ahora, ojalá que existan legisladores que estén más conscientes acerca de eso, porque al fin esta es una batalla que va a impactar muchísimo. En Europa se ha hecho algo, por eso cuando entramos a una página que es de Europa nos dice cookies, ¿no? Si queremos porque al fin y al cabo esos son los que utilizan después en los buscadores. Y hay como esfuerzos que poco a poco se empiezan a hablar, pero son empresas muy voraces, muy voraces, y son empresas con las cuales nuestra época nos ha tocado convivir, y si no empezamos a ponerle saltos, después va a ser muy complicado y ellos van a decidir qué es democracia, qué es libertad, y después van a decidir quiénes son los que deben de gobernar según sus intereses, y eso no nos puede pasar. Claro, eso que planteas es un futuro demoledor que tenemos que evitar todos. Mi querido Jorge, te quiero dar las gracias por esta charla con Rompeviento y pues también mantener el emplazamiento para seguir discutiendo de este tema en las próximas semanas, en los próximos meses, porque esto va para largo todavía. Sí, va para largo y me parece muy sana la discusión que se hace en la cuestión de Twitter al desenmascarar, me parece, a uno de sus autores y cómo empezó él a tener que dar la cara. Creo que es algo que se necesita realizar y es una discusión que no se va a acabar acá y que hay que darla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación, mi querido Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemón y también director del periódico Regeneración, el periódico de la izquierda mexicana. Vamos a un corte y volvemos.
Ya sabes cómo encontrarnos en YouTube. Búscanos como Rompeviento TV. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras emisiones. Y si nos estás viendo, recuerda darle like, suscribirte si no lo has hecho y activar la campana de notificaciones. Así siempre sabrás de nosotros. Por el derecho a informar y ser informados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Rompeviento, televisión por internet. Le quiero dar las gracias con especial atención, con especial gratitud a todos ustedes por comunicarse con nosotros en las diferentes plataformas. Hemos notado un incremento significativo en sus comentarios, en sus interlocuciones, en sus visitas al programa, y eso para nosotros es el motivo de orgullo. Pero además hemos notado también que algunas de ustedes nos hacen el inmenso favor de contribuir con un respaldo que agradecemos desde lo más hondo de nuestro corazón. Laura García, muchas gracias por el donativo que haces. Es para nosotros un compromiso. Noemí Rojas también, muchas gracias por esta donación. Para nosotros no hay mejor pago que el que ustedes pues respalden nuestro trabajo. Alejandra Pérez también hoy nos hizo una donación y para nosotros es algo muy, muy bonito. Mabel Tangasi también hizo dice mi granito de arena al periodismo independiente. Pues en realidad, Mabel, no es un granito de arena, en realidad es un enorme, enorme monumento en el que nos ayudas. Berenice Lozano también, muchas gracias. Para nosotros, estos recursos pues nos ayudan a mantener el canal, nos ayudan a mantener la plataforma, pero también nos ayudan a darnos cuenta de que vamos por un buen camino. Lucy Morelos también nos hizo el favor de donar, y pues mi querido Horacio Franco, muchísimas gracias, maestro, genio del arte de la flauta, que es para mí un honor, de verdad un honor que pues esté aquí escuchando y participando de este proyecto maravilloso que es Rompeviento. A todos ustedes, muchas gracias, porque miren, yo decía hoy en mis redes sociales que el único vehículo que realmente nos importa a los periodistas independientes es el vehículo que nos conecta directamente con ustedes, con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes. No tenemos otra manera de saber que nuestro trabajo está llegando a donde tiene que llegar, más que esta comunicación directa, este canal directo con ustedes. Y entonces, saber que ustedes están allí, del otro lado de la pantalla, del otro lado del teléfono celular, del otro lado del dispositivo, pues para nosotros es de una gran satisfacción, porque nos damos cuenta de que no estamos pues arando en el desierto, estamos construyendo juntos, un espacio poderoso, un espacio útil y un espacio alternativo que ya no necesita de los grandes corporativos mediáticos para ser visible, que ya no necesita de los grandes micrófonos para llegar a la gente. Ahora, desde estas pequeñas plataformas, desde estas modestas plataformas, tenemos impacto, y un impacto verdadero, un impacto verdaderamente significativo, incluso, se lo tengo que decir, incluso mayor que el de muchos medios grandes, el de muchos medios tradicionales. Hoy, colegas de un proyecto de Ricardo Salinas Pliego me mencionaron en su promoción, un proyecto que ni siquiera les voy a decir su nombre, no merece la pena. Y pensaba yo, miren qué casualidad. Antes, los alternativos, los independientes, pues éramos como los apestados del ecosistema mediático. Quienes pensábamos diferente, estábamos como metidos ahí en el rincón donde no nos notábamos, donde no nos escuchábamos, donde no nos veíamos. Hoy, gracias a usted, gracias a cada una de ustedes, gracias a cada uno de ustedes, nuestra voz, nuestra presencia llega incluso con
poder mayor que el de los medios tradicionales, porque contamos con una alianza que es vital, la alianza con el ciudadano y con la ciudadana. Y para nosotros, de verdad, ese es el mayor respaldo, el mejor respaldo y la mejor herramienta para saber que estamos haciéndolo y estamos haciéndolo bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Carmín Rojo también, y muchas gracias a Cassandra Basurto. Cassandra Basurto dice: saludos a todos. Me encanta escuchar. Muchas gracias, Cassandra. A mí me encanta que ustedes estén allí y cada semana esperamos hacerle pues el mejor servicio informativo que sea posible. Quiero invitarlo a que se quede con Rompeviento. Viene en unos minutos más mi querido Ernesto Ledesma a la charla nocturna. Ahora el hombre está trabajando mañana, tarde y noche, literalmente, mañana, tarde y noche, aquí en los espacios de Rompeviento, y hemos logrado, pues, pues muchos éxitos, a pesar de lo arduo que es este trabajo, muchos de los éxitos que vienen acompañados con esta presencia que usted respalda con sus donativos, con sus comentarios, con sus réplicas, con sus likes, con sus retweets, con todo eso. Entonces, le quiero dar las gracias. Y lo quiero invitar la próxima semana a que nos acompañe aquí en Rompeviento. Vamos a tener una investigación especial que hemos estado realizando sobre el papel que está jugando un empresario mexicano oscuro, un empresario mexicano siniestro, Claudio Jicotencatl González. Está creando una estructura paralela a la estructura de los partidos políticos, que pues está buscando diferentes formas de entorpecer a la Cuarta Transformación. Está preparando diferentes flancos de batalla, diferentes flancos de lucha contra la transformación. Y quiero presentárselos como una investigación seria que hemos estado realizando, documentando cada paso que está dando este grupo, el grupo oligárquico que se niega a entender que este país ya no les pertenece, que se niega a entender que este país ya no es de ellos y que además está dispuesto a brincar incluso los órdenes legales con tal de salirse con la suya. Entonces, ojalá nos pueda acompañar la próxima semana para que podamos compartirle esta investigación. Y mientras tanto, lo invito a que se quede aquí con Ernesto Ledesma en la charla nocturna. Yo lo espero el miércoles y por supuesto nos vemos en las redes sociales, nos vemos ahí como todos los días para seguir dialogando en este puente que hemos tendido entre usted y nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.